De rosca, porque estamos cerquita de Pascuas. De Pascuas. Claro que sí, pero en este caso, política, de la mano de Enrique de la Calle, desde la agencia Paco Urondo, que te tira una a través de agenciapacourondo.com.ar, que es, ojo, porque la interna del peronismo se entiende y no tiene que ver con esta época, sino que tiene trayecto, amigo, amiga. Vamos a charlar sobre el tema con él, que ya está conectado con nosotros y nosotras, periodista de la agencia Paco Urondo para pensar la política, Quique de la Calle, aquí conectado en el cruce. ¿Cómo andas, Quique? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Quique, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo es esto de que la interna del peronismo se entiende? Que es algo que quizás un poco a algunos que otros le resonarán, y que no es nueva, que hay un poquito, me parece que hay historia, hay un historial de internas. Porque viste que hay como esta idea de no se entiende por qué se pelean, que uno podría decir y aceptar que tal vez hay muchísima gente, y está bien, mucha gente, como se suele decir, de a pie, que no está sobrepolitizado en el día a día de las noticias políticas, que tal vez pueda llegar a decir Cristina y Kicillof distanciados. Qué raro si en mi cabeza son lo mismo. Eso está bien y es lógico, y ahí sí uno puede decir que es medio tramposa la discusión porque no queda claro qué es lo que se está diciendo. Ahora, para la gente que nos gusta la política, que estamos mucho más encima del día a día de la política, que tenemos la posibilidad de hablar por algunas fuentes vinculadas a el sector de Kicillof, el sector de Cristina, Claro. es una interna que se sabe que se está discutiendo y no es nueva en el sentido de que el liderazgo de Cristina, la forma de conducir de Cristina, la forma de construir de Cristina, donde en el dispositivo de conducción tiene un lugar muy fuerte la cámpora, es una lógica que está siendo, o que viene siendo objetada hace muchísimo tiempo en el peronismo. Uno podría desde Moyano y Massa, en el último gobierno de ella, para acá, hubo muchísimos momentos en que el un sector del peronismo discute esa forma, esa dinámica política que se construye en torno a Cristina. ¿Cuál es esa dinámica, Quique? Ahí está la discusión, ¿no? Okay. Ahí me parece que pasan varias cosas en torno, es un tema, ¿no? Para el peronismo, Cristina, Sí. porque pasan varias cosas, que es, por un lado, ella es sin duda la dirigente con más votos del peronismo, pero también pareciera estar claro que es una dirigente que tiene un piso de votos muy alto que le permite tener mucha fuerza en la discusión interna del peronismo. Con claridad, ningún dirigente del peronismo le podría ganar una interna a Cristina, pero que tiene muchos problemas para salir del peronismo y tratar de ganar ya una elección nacional contra otros rivales. Eso genera una dinámica política que es muy compleja, de la persona o liderazgo que tiene muchos votos, que es la gran electora, como suele decir, pero que es la que no puede encabezar, porque los votos que vos necesitas para ganar los tenés que lograr de otra manera. Eso se resolvió de algún modo con el esquema Frente de Todos, que fue un fracaso evidente, y que en lo político tuvo el fracaso de, bueno, cómo se gestiona esa realidad de que el que tiene mayor cantidad de votos no es el que tiene la lapicera. ¿Cómo se dan las discusiones internas? Me parece que eso es una parte de lo que se está discutiendo también ahora, como ya se viene discutiendo tantas veces. Sí, ahí también te llevo, Quique, de que ir en contra de Cristina tampoco es nuevo, porque no todo el peronismo siempre estuvo detrás. Hubo un peronismo que fue muy crítico, o crítico a la cámpora también. Esa parte tampoco es nueva. Por eso digo, es un conflicto que si uno lo quiere ver bien, es un conflicto que siempre está. Si vos querés lo novedoso de esta pelea, es que es una pelea muy del riñón, porque Cristina y Kicillof eran personas como muy del riñón. Uno podría aceptarle al camporismo, comillas, a Kicillof lo creó Cristina. Por supuesto que eso es discutible porque después Kicillof fue a la provincia de Buenos Aires y ganó elecciones, y uno podría decir ya construyó su propia figura. Pero eran personas de mucho riñón. Tal vez esta es la primera pelea ya intra-kirchnerismo. Pero por eso me parece que, al no ser novedoso, da cuenta de
de que acá hay una dinámica que ahí sí hay que analizar qué hay detrás, pero hay una dinámica que está haciendo ruido todo el tiempo. Ahora se hizo ruido en un sector ya muy cercano, ya casi del riñón. Algo ahí está pasando. Es por el modo de que conduce Cristina, es por el rol que ocupa la Cámpora, por cómo se maneja la lapicera, y es una lapicera como que demasiado verticalista. Los modos para convencer a los distintos sectores que pueden tener alguna discrepancia, es un modo que no termina de cerrar, es decir, o pensás como yo, o te echo. Sí. Hay discusiones de fondo que nunca se terminan de zanjar en lo económico, en lo social, en lo político, que hacen que siempre los temas estén ahí, medio dando vueltas. Entonces, cuando vos tenés que gestionar efectivamente, tenés que tomar decisiones y no quedan claro las decisiones para qué lado se va y para qué otro lado. Digo, lo que pasó con el Frente de Todos, donde se empezó a gobernar y día a día se estaba discutiendo casi abiertamente lo que se gestionaba. Claro. Cristina te mandaba una carta, un ministro te decía esto no es así, el otro te decía esto es así, tarifa sí, tarifa no, ajuste sí, ajuste no, déficit fiscal sí, digamos, hay un modo, una dinámica en el peronismo que está mal. Me parece que los actores lo ven, por supuesto que nadie lo puede resolver. Sí, y ahí yo me hago la pregunta, ¿no? Y te sigo en el análisis que estás haciendo y en la lectura que hicimos de la nota La interna en el peronismo se entiende y no es nueva, que aparece, dicho sea de paso, en la agencia Paco Urondo, escrita por el propio Quique de la Calle. Y está la pregunta de... ¿acaso el peronismo no está entendiendo que la discusión, si bien sigue siendo la misma, el contexto varía? A mí me preocupa eso, Quique. No sé si lo has pensado en este análisis en el que te metiste en el último tiempo, que en realidad es necesario para quienes hacen periodismo en la política. Vos decís, bueno, es la misma discusión, no es nueva, sin embargo el contexto sí es otro, ¿no? Y quizás ahí aparece el cuestionamiento de esta líder que lleva sus años, efectivamente estamos hablando de Cristina Kirchner, pero que el momento, el contexto no es el mismo, ¿no? Del que vos datás ahí cerca del 2009, por ejemplo. Los contextos, es cierto, varían. Hay un tema ahí que entiendo que vos me decís es, ante un contexto tan adverso, un gobierno como el de Milei, totalmente. Claro, dejemos de lado estas discusiones y pensemos un esquema de unidad. Que si vos ves algunas cosas que se fueron diciendo, vieron que los personajes no hablan por sí mismos, sino que mandan a sus voceros. Sí. A los halcones y a las palomas. Sí, ¿no? Sí, total. Bueno, las palomas de los dos lados intentaron una pacificación, ¿no? Como, que esta diferencia quede acá, vamos a la unidad. Salió la intendenta de Moreno a decir que se reunió con Cristina, que Cristina le dijo unidad. Sí. Por eso, vamos a ver si no Pero sigue. Teresa García salió, que podríamos decir es el halcón, a decir, ella va sola. Si Kicillof no la sigue, va sola. Y por eso, halcones y palomas. Sí, la de Quilmes, que prendió fuego todo, claro, Mayra Mendoza. Tal cual. Del otro lado también tiene sus halcones y sus palomas. También. Por eso, es como que todo el tiempo están, uno te canta kilo vale 4, y el otro te dice, bueno, no vale, era solamente truco, nos vamos al mazo. Sí. Están en esa dinámica, por eso acá me parece que la idea de la unidad contra Milei, hay sectores que te advierten, y yo estaría dentro de esos sectores que diría lo mismo, que es, ya se pensó eso en 2019 con Macri. Claro. Lo único que importa es ganarle a este tipo. Uh-huh. Claro, vos después vas y efectivamente un día llegás a Casa Rosada, un día sos quien toma decisiones en un país de 45 millones de personas, y todo eso que no resolviste, que no discutiste, que dejaste a un costado, todo aparece. Porque después las tarifas se tocan o no se tocan. Uh-huh. El déficit fiscal, ¿lo dejamos como está? ¿Lo aumentamos o lo bajamos? Si lo dejamos como está, ¿cómo lo cubrimos? ¿Emitimos? ¿Tomamos deuda en peso o tomamos deuda en dólares? Hay cosas que la realidad está ahí, que se impone, y que después, si vos no resolvés algunas cuestiones, tarde o temprano las vas a tener que resolver, y si no, te pasa lo del Frente de Todos, que para evitar un Macri, una reelección de Macri, terminaste con un gobierno de Milei. Entonces también hay una trampa medio ahí, viste, discursiva de, bueno, prioricen la unidad. Ojo que por ganar podés hacer un gobierno horrible, y lo que venga después, agarrate, digamos. Claro.
Sí, eso hace rato, Quique, venís diciendo, ¿no? Que el peronismo está en una situación complicada, ¿no? Por estos temas a resolver, que cada vez está más enfocado en la interna y no en los problemas de la gente. Me hace acordar que en una entrevista Guillermo Moreno había anticipado que se venía bastante oscura el peronismo y que había que ir a las catacumbas del peronismo, digamos, ¿no? ¿Qué se puede esperar, digamos, de lo que puede llegar a venir? No, el peronismo está para mí en una crisis que es tremendamente profunda y que esté discutiendo solamente liderazgo, la lapicera, el rol de la cámpora en la lapicera, si para armar las listas hay que encontrar otro método que no sea que se define en el Instituto Patria, eso es una partecita del problema en el que se está. Porque en definitiva, si vos lográs una lapicera que circule un poco más y que en vez de que el Patria, de Patria vaya a provincia de Buenos Aires y se resuelva mitad y mitad, no vas a resolver una parte, no vas a resolver las cuestiones más de fondo. Nombramos 1.000 millones de cosas recién, ¿no? Superávit fiscal. ¿Modelo sí económico no. es de fondo, Quique? Claro, pero vas a otros temas. Educación. Tema que eventualmente en las cartas de Cristina siempre sale insinuado. Sí. ¿No? Como hay un tema ahí que hace ruido. Bueno, está bien que haga ruido. Ahora, ¿qué se le propone? ¿Qué le propone el peronismo a la gente sobre la educación, sobre la salud pública, Total. sobre la economía, sobre el empleo, sobre los planes sociales? ¿Qué opinamos de los planes sociales? ¿Qué opinamos Inseguridad. de cómo resolvió el gobierno de Milei el tema de la protesta social y de los cortes reiterados en el centro de Capital Federal? ¿Nos parece bien o nos parece mal? Digamos, ¿qué opina el peronismo? ¿Qué opina por lo bajo? Hablen con muchísimos dirigentes del peronismo por lo bajo que le dicen de los piquetes y díganme si no les dicen esto lo tendríamos que haber hecho nosotros. Ahora, públicamente dicen lo mismo, titubean, otra cosa. Digamos, en eso está el peronismo. Si yo no hablo con la línea, con Kicillof, no hablo con Cristina, no hablo de esas líneas. La segunda, tercera línea, te dicen una cosa en el discurso público, en el discurso privado, y en el público dibujan y garabatean otra cosa. Las cuentas fiscales, ¿hay que tenerlas ordenadas, sí o no? ¿No era Néstor Kirchner el que decía lo del superávit fiscal y superávit comercial como pilares del modelo económico del kirchnerismo? Por lo bajo todo el mundo te dice que sí, obvio. Por lo alto todo el mundo complejiza que no, que ya, y yo qué sé. En eso se está, no hay ni acuerdo de fondo, ni se le puede dar a la sociedad una propuesta concreta, nuevas canciones, derecho al futuro. Son eslogan que con suerte pueden ser, no sé, viralizables, pero eso no es una propuesta para la sociedad. Pero es que eso obedece a la lógica que parte del peronismo entiende por lo que se urgió Milei en el poder. Entonces, bueno, intentemos jugar en esa misma lógica de redes sociales y demás. Bueno, vos decís, hay algo más estructural en un partido más que tiene más política hacia adentro, como lo es el peronismo, y mucho más historia. Pero sí, pero yo te digo, Milei, esto lo dijo creo que alguna vez Agis, me parece que fue, que es un economista, si vos querés, de este lado, filo peronista, filo kirchnerista. El chabón decía, guarda con decir que Milei es un delirante, porque cuando había inflación del 200%, gobernaba Massa, la reta te habla de gradualismo. Bullrich no puede decir una palabra de economía. Estábamos en las candidaturas de aquel año. Massa te dice que más o menos esto es lo que es. Milei te dice, muchacho, hay que ir a superávit fiscal y hay que terminar con la emisión del Banco Central, con una idea muy gráfica y muy efectista. Hay que prender fuego, hay que acabar. Pero ¿qué era prender fuego el Banco Central? Prender fuego el Banco Central como se lo estaba usando en ese tiempo, que era con una lógica de la emisión por la emisión misma. Digo, Milei, el delirante, era un tipo que decía, che, este es el problema y esta va a ser la solución. El capital político que hoy mantiene Milei es porque sobre un tema real y concreto, y tal vez el tema, inflación, él tiene para decirle a la sociedad, bueno, arranque con 8, 9, 10 mensual, estoy en 3. La bajó 3 veces la inflación mensual. Pongamos todos los peros que querramos, pero ese es un dato, digamos. Agarró nosotros, el Frente de Todos, en cadena nacional, un día Alberto le declaró la guerra a la inflación. Un viernes creo que fue.
Bueno, el lunes se siguió como si nada y la inflación siguió creciendo. Sí. Digamos, dijo que la inflación era lo peor y hoy le dice a la sociedad, algo te la bajé. Vamos a ver ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a ver si el lunes efectivamente hay o no devaluación. Sí. Y por supuesto que ahí su capital político va a entrar en crisis si ese punto si en ese no se cumplió, claro. Y de hecho hoy está el dato de la inflación, así que hoy también tendremos datos. Parecería que está enmesetada. Ahí él empieza a tener un problema de narrativa. Total. Porque fue a 3, que es un número altísimo, y parece estar estabilizándose en 2/3, y capaz que el lunes hay devaluación. Entonces, capaz que ahí el gobierno va a entrar también en un juego de, vos también me mentiste. Veremos qué pasa. Acá, démosle la derecha, que pasó de 10 mensual a 3. Sí. Veremos qué pasa. Quique, como siempre lo seguimos pensando la semana que viene. Dale. Un gran abrazo para ustedes y un gran fin de semana. Igual, Quique. Ahí estaba. Enrique de la Calle, periodista de la agencia Paco Urondo. Esta nota la podés leer acá, un puntapié te hicimos nada más, ¿no? La interna en el peronismo se entiende y no es nueva. agenciapacourondo.com.ar